Dios te bendiga, familia Bendecidos para Bendecir. Es un placer para nosotros tenerte, poder compartir una palabra de parte de Dios. Queremos darte 3 recomendaciones. Número 1, busca un lugar donde no haya distracción, donde puedas concentrarte y recibir todo lo que Dios tiene para ti en este día. Número 2, verifica tu conexión a internet. Y número 3, busca tu Biblia y tu cuaderno para que tomes nota de toda esa palabra, de toda esa administración que Dios tiene para tu vida. Prepara tu corazón para adorarle, prepara tu corazón para recibir todo lo que Dios quiere enseñarte. Y recuerda, somos bendecidos para bendecir. Vine a adorar a Dios, vine a adorarle a Él. ¿Estás listo para adorar a Dios? ¿Están listos, muchachos? Así es. ¿Y cómo dice? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordias me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, Señor. Dilo, coinonía. Oh, oh.
hambre de tu amor, Señor. Oh, hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, yo la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, yo la quiero hoy. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa y de ti, y de ti. Oh Señor, rebosa mi copa. Yo le invito a que le diga al Señor hoy: inúndame, inúndanos, 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 Señor, inúndanos de aguas profundas hoy. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Sígale hoy: inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos.
Santo, Ven, inúndanos. Espíritu, Rebosa mi copa. oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Ven, ven, Espíritu de Dios, rebosa. Vamos a adorar su presencia esta mañana. Rebosa sobre mí. Adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dile, rebosa mi copa. Más, Oh, mucho más, mucho más, mucho más. Rebosa, Quiero más de ti, rebosa Señor. mi copa. Quiero más de ti. Rebosa mi copa Oh, de ti, de ti, oh Señor. Rebosa, Espíritu Santo, mi copa rebosa mi copa. de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa hoy, rebosa mi copa hoy, oh, de ti, oh. Bendiciones, familia, bendecidos para bendecir. Hoy les mando un saludo, un abrazo virtual a todos los que se están conectando desde nuestro canal de YouTube. Te voy a pedir que busques un lugar especial en tu casa, que te sientes tranquilamente, que invites a tu familia, porque hoy quiero compartir una palabra contigo, una palabra que sé que será de bendición. Esta palabra está basada en el capítulo de Lucas 24. Es un capítulo bastante extenso, no lo voy a leer, pero sí te voy a invitar a que lo leas en tu casa detalladamente. Yo voy a hacer un resumen de ese capítulo y me voy a basar en los versículos del 13 al 32. Sin embargo, te voy a dar un resumen completo. El capítulo 24 trata acerca de lo que pasó después de la crucifixión de Jesús. Después de la crucifixión había un ambiente bastante tenso, un ambiente bastante triste, en donde había muerto Jesús, había muerto el Maestro. Los discípulos estaban entristecidos. Al tercer día, unas mujeres fueron a la tumba de Jesús. En la tumba, cuando llegan, encontraron la tumba vacía. Se sorprendieron muchísimo, pero se encontraron a dos señores, dos ángeles, que les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? Ellas se sorprendieron y el ángel les dijo: aquí no está Jesús, Jesús ha resucitado. Las mujeres, entre la tristeza, la sorpresa y el miedo, salieron corriendo a decírselo a los discípulos. Les dijeron que Jesús había resucitado. Sin embargo, los discípulos no le creyeron. Dos de estos discípulos salieron de Jerusalén, y esto lo vas a encontrar a partir del versículo 13. Emprendieron camino hacia una ciudad que se llama Emaús. Caminando hacia esa ciudad, que como referencia para ubicarlos, les puedo decir que esa ciudad quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Más o menos, para los que conocen esta zona de Aragua, 11 kilómetros es la distancia que hay entre el peaje de Palo Negro y la encrucijada de Cagua. Es decir, que los discípulos iban a caminar bastante.
En el camino, estos discípulos iban hablando de la crucifixión de Jesús. Iban muy entristecidos contando los detalles de lo que había sucedido. Y saben que en el camino se les apareció Jesús. Pero estos hombres no le reconocieron. Ellos iban hablando, vieron a Jesús, pero no vieron que era el maestro. Y Jesús comenzó a acompañarlos. Entonces Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? Los discípulos le respondieron, estamos hablando de la crucifixión. ¿Cómo es posible que tú no sepas lo que ha pasado? Eres el único forastero que desconoce la historia. Y Jesús les dijo, no la conozco, pueden contármela. Entonces comenzaron a contarle a Jesús que había muerto un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Le decían que era un profeta poderoso en palabras y en obras, que era un hombre que había venido a liberar al pueblo de Israel. Pero sin embargo era el tercer día y ya las esperanzas de ellos pues ya se habían culminado porque estaban muy tristes y nada había pasado. Jesús, al escuchar eso, ardió su corazón y les dijo, insensatos, tardos de corazón en creer lo que los profetas hablaron, les dijo Jesús. ¿Cómo es posible? ¿No es ese del cual se dijo que era el Mesías, que resucitaría al tercer día y entraría en su gloria gracias a eso? ¿No es ese el hombre de que hablaron los profetas? Los hombres se quedaron sorprendidos. Diciéndoles esto, Jesús entonces, en el camino hacia Emaús, comenzó a contarles acerca de las Escrituras, hablándoles de Moisés y hablándoles de los profetas. Cuando llegaron a su destino, ellos no permitieron que Jesús siguiera el camino. Ellos le invitaron a Jesús con ellos a comer. Cuando iban a comer, que Jesús parte el pan y comienza a hablar, ellos se dan cuenta que era Jesús. Dice la palabra que sus ojos fueron abiertos cuando escucharon a Jesús hablando y se dieron cuenta que esa persona que había caminado con ellos 11 kilómetros era el maestro. Y para ellos dijeron, con razón ardía nuestro corazón cuando te escuchábamos si tú eras Jesús. Entonces allí dice textualmente la palabra que el entendimiento se les abrió. Esta es una historia hermosa y te invito a que la leas detalladamente. ¿Sabes qué? Esta historia, cuando la leí, me hacía recordar mucho esos momentos de desánimo, esos momentos de tristeza, esos momentos en donde estamos deprimidos, ¿sabes? En donde viene alguien a ayudarnos, a darnos un consejo y no queremos saber de razones. Estamos sumidos en nuestra tristeza y nuestros ojos, nuestros sentidos están totalmente cegados porque decidimos hundirnos en la tristeza y no podemos escuchar. En ese momento los discípulos estaban tan tristes, estaban tan colapsados, tan desanimados que no se dieron cuenta que era Jesús. Entonces fíjate lo que puede hacer la depresión y el desánimo en una persona. Esta historia trae una reflexión a mi vida. Y es el hecho de que nosotros podemos tener tantas bendiciones al frente y no las vemos cuando nuestra mente está turbada. Es increíble lo que puede suceder con los sentimientos y con esas emociones que nosotros no controlamos. Y hay 3 aspectos importantes que yo puedo tomar de este capítulo. Y uno está en el versículo 19 y habla acerca de que sus ojos estaban cegados. No reconocieron al maestro. ¿Por qué no los reconocieron? Porque sencillamente se habían dejado dominar por el desánimo. En el versículo 19 dice que ellos decían, fue un profeta poderoso en obras y palabras. Hablaban en tiempo pasado, hablaban de un simple profeta que vino y fue crucificado. Es decir, esa sensación, ese sentimiento no les permitía ver que ese profeta poderoso era el que estaba caminando a su lado. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 24 dice
que ellos decían, nosotros esperábamos que Él liberara a Israel. Es decir, que todas las esperanzas estaban perdidas. 3 cosas que cuando nosotros tal vez nos dejamos dominar por las situaciones, vemos todo oscuro, no hay soluciones, todo es decadencia. Entonces nos enseña que siempre va a haber una luz, siempre va a haber una luz. Y esa luz, en este caso, es Jesús, y en todas las situaciones que tú presentes, si buscas a Jesús, Él va a ser esa luz que brilla en tu oscuridad. Ahora bien, fíjense, un resumen del capítulo me hizo ver 4 motivos importantísimos por los cuales Jesús siempre va a llegar a tu encuentro. Siempre va a llegar a tu encuentro. El primero, así como lo hizo con los discípulos, para demostrarte que Él no murió, que Él resucitó, que te redimió de todos los pecados, que vino a salvar tu vida, que está vivo y no está colgado en un madero, en una cruz. Muchos adoran la cruz. Muchos tienen las cruces para adorarla, para ser artículos que tal vez de bendición, pero la cruz, para lo único que debe servir es para recordar el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Jesús no está en esa cruz. Jesús se bajó de la cruz y nos demostró que venció por ti y por mí. La segunda cosa a la cual vendrá Jesús a tu vida, así como vino los discípulos, es para revelarte las Escrituras. Jesús se tomó el tiempo de volverle a explicar las Escrituras. Ellos pasaron 3 años con Él. Jesús les debió haber hablado de las Escrituras y de Dios, pero estaban tan cegados que no se acordaban. Entonces Jesús vino nuevamente y les explicó las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, que es lo que va a traer a tu vida, va a traer promesas de Dios para ti, que no son mentiras, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así dicen las Sagradas Escrituras. Esas promesas están vivas. Y es lo que Jesús les estaba explicando. Y es lo que cuando Jesús viene a tu vida, viene a revelarte esas Escrituras. La tercera cosa que viene a hacer Jesús a tu vida es abrirte los ojos, así como lo hizo con los discípulos. Dice que cuando comenzaron a comer con Jesús y Jesús habló y partió el pan, en ese momento se abrieron sus ojos. Cuando tú permites que Jesús entre en tu vida, viene Jesús y abre tus ojos. Abre tus ojos para que veas definitivamente que hay un panorama totalmente diferente, tal vez al que tú estás viviendo. Y por último, y no menos importante, al abrirte los ojos, también te abre el entendimiento. ¿Para qué te abre el entendimiento? Para que entiendas que todas esas promesas, todo lo que tú vives, todo lo que has pasado, el Señor siempre tendrá una respuesta. Es más, te abre el entendimiento para que sepas el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque en Dios siempre habrá un propósito eterno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para ti. Y cuando tú tienes revelación, cuando Jesús abre tu entendimiento, cuando llega a ti esa revelación, puedes entender muchísimas cosas que tú no entendías y puedes comenzar a actuar de la mejor forma, conforme a la voluntad de Dios, para que todo, como dicen Romanos, lo que pasa en tu vida, te venga a bien. Yo te tengo una buena noticia. Creo que toda la palabra es una buena noticia, pero te tengo una buena noticia. Y en Juan 14:16 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es el único camino. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, ese Jesús viene a abrirnos ese entendimiento, viene a traernos luz en medio de la oscuridad. ¿Sabes? Él prometió estar con nosotros el resto de nuestras vidas. Y definitivamente así lo va a cumplir. Los discípulos estaban cegados. Los discípulos, el desánimo era tal
que no les permitía recordar cada palabra que Jesús les había dado. Incluso les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y al tercer día ellos ya no tenían esperanza, ya habían acabado sus esperanzas. Pues así pasa con nosotros. Tal vez tenemos promesas hermosas que pesan sobre nuestras vidas. Tal vez se nos ha dado una palabra. Tal vez estamos viviendo cosas que definitivamente tienen que pasar para yo ir a mejor, pero no entendemos de razones. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Jesús y permitimos que Jesús entre en nuestra vida, hay consecuencias gratas, pero cuando no lo aceptamos, hay consecuencias de las cuales no quisiéramos estar viviendo. Fíjense, la libertad del hombre es algo invalorable, es algo que no tiene valor. Pero nosotros tenemos la decisión, ¿verdad?, de saber qué camino tomar. En el mundo en donde Jesús está entronado, hay algo que nos dice qué es lo que debemos hacer y siempre será un redarguir, algo que nos dice por dónde debemos caminar para que todo nos vaya bien. Hay algo, una palabra que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de decidir si tú aceptas o no que Jesús entre en tu vida. El libre albedrío, si tú decides, vas a tener consecuencias. Y yo te voy a hablar de cuando tú tomas un sí. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, cuando tú permites que las Santas Escrituras obren en ti, cuando permites ser enseñado, cuando permites vivir realmente en principios, Dios viene a tu vida, Jesús viene a tu encuentro. ¿A qué? A reordenar tu vida, a cambiar tus costumbres, a cambiar la actitud. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas se conjugue en bendiciones para tu vida. Tal vez vas a pasar momentos difíciles, pero eso va a ser para enseñarte, para mejorar tu carácter. Tal vez tú que no conoces a Jesús o no te lo han presentado, acepta la invitación que te hacen a conocerlo, acepta la oración por ti, acepta esa invitación que te han hecho a la iglesia, acepta esa invitación a conocerlo y verás que entrará a reorganizar tu vida. Ahora bien, para aquellos que somos cristianos, también Jesús viene a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para guiarnos a hacer las cosas mejor. Porque hay veces tanta religiosidad, tantas cosas que se hacen mecánicamente, hago esto, hago lo otro, pero no están hechas de corazón. Entonces la gente se vuelve religiosa y ven en Jesús una cantidad de normativas y una cantidad de dogmas que te hacen un ser sencillamente cumpliendo principios por cumplirlos y no de corazón. Entonces, como cristianos debemos de permitir que Jesús entre a nuestros corazones, que transforme nuestros corazones para que todo lo que hagamos, lo hagamos para ser agradables a Él y no ser agradables al mundo. Ya basta de religiosidades, ya basta de hacer cosas mecánicamente sin saber. Hoy te invito a que cada cosa que hagas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, la hagas pensando que todo lo que hagas agrade a Dios y también agrade al prójimo, porque en eso se basa la religión cristiana, en amar a Dios por encima de todas las cosas y en amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo es servir. ¿Cómo reconozco a Jesús? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo reconozco que Jesús ha venido a mi encuentro tal vez y yo no me he dado cuenta? Evitando la ceguera espiritual. ¿Cómo evitas la ceguera espiritual? ¿Cómo evitas esa ceguera que no te permite ver en medio del desánimo, en medio de la depresión, en medio de una situación difícil, algo que Dios te quiere mostrar en tu vida? Algo por lo cual está siendo procesado tu carácter, algo para crecer, poniéndote los lentes de la fe. Usa los lentes de la fe para que la incredulidad se vaya de ti y puedas ver el mundo como Dios quiere que lo veas. Dios tiene planes para nosotros de bien y no de mal, dice la palabra, para darnos un futuro y una esperanza. Otra cosa que debemos hacer para
reconocer a Jesús, para reconocer que Él está contigo, es sencillamente evitar quedarte en el desánimo. El desánimo, la tristeza, tal vez van a tocar a tu puerta y no somos infalibles. Tal vez vamos a estar desanimados por algún evento que nos suceda. Lo único que no es correcto es que permitas que el desánimo, la depresión, hagan un nido en tu vida y se queden a vivir. Cuando eso sucede, te hundes en la depresión y no vas a ver de razones y te va a pasar lo mismo que le pasó a los discípulos camino a Emaús. No van a reconocer las bondades de Dios, no vas a reconocer cuando Jesús venga a tu encuentro. Y por último y no menos importante, cuida lo que declaras con tu boca. Cuida lo que declaras con tu boca. ¿Por qué? Porque una palabra que tú sueltes puede ser de bendición o de maldición. Fíjate, los discípulos decían, ya Él fue el que iba a liberar a Israel. Fue un profeta, hablaban en pasado, ya declarando que Jesús había muerto. Pero gracias a las misericordias del Padre y al propósito de Jesús en esta tierra, en donde vino a demostrar que Él iba a resucitar por ti y por mí, Él tuvo la misericordia de presentarse ante los discípulos, acompañarlos y demostrarles que todo no estaba perdido, que ahora es que comenzaba un mundo nuevo en donde ya ese Jesús iba a dejar al Espíritu Santo con nosotros, que iba a habitar en cada uno de nosotros, y iba a ser esa persona que nos redarguyera y que nos guiara a ser mejores personas y a amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay muchísimas veces que uno ve este mundo totalmente fuera de principio, ve cada cosa que se inventan, cosas, adversidades que suceden, principios que están tirados por el suelo, y vemos que el mundo actúa como actuaron esos caminantes, como actuaron esos discípulos. Actúan creyendo conocer a Dios, creyendo conocer a Jesús, pero caminan como si no lo conocieran. He escuchado mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero definitivamente no practican lo que Dios establece en su palabra. No son prestos a servir, no son prestos a dar una palabra de ánimo, a ser personas llenas de gracia, llenas de carisma, de comportarse como un verdadero hijo de Dios. Y este mundo tiene que ser transformado por quienes, por ti y por mí, por los que aceptamos a Cristo una vez y decidimos ser mejores cada día. ¿Sabes? Hay una historia, un poema que me gusta muchísimo y yo sé que muchos de los que están viendo este mensaje lo han leído. Y es el mensaje que se llama Huellas en la arena. Yo sé que tú lo has leído, pero para los que no lo han leído, esto es un poema de un autor anónimo y se llama Huellas en la arena. Este poema habla acerca de un hombre que iba caminando con Dios en una playa. Iba caminando con Dios y de repente, cuando iba caminando, por su frente pasan escenas de su vida. Pasan muchas y muchas y muchas escenas de su vida. En esas escenas, él veía un par de huellas en la arena, las huellas de él y las huellas de Dios. Pero en las circunstancias más difíciles, solamente veía un par de huellas. Y entonces él preocupado le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué en situaciones difíciles solamente veo un par de huellas? Es que me abandonaste en los momentos que más yo te necesitaba. ¿Y sabes lo que le respondió Dios? Dios le respondió, no, hijo, yo te amo infinitamente. Te amo infinitamente y te creé para amarte. En esos momentos en donde veía solamente un par de huellas, yo te tenía cargado en mis brazos. ¿Sabes qué? Hoy Jesús te está cargando en tus brazos. Hoy Jesús ha venido a tu encuentro a través de este mensaje. A ti que no conoces a Jesús, a ti que no has hecho una oración entregándole tu corazón a Jesús,
Hoy te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas a Jesús: Señor Jesús, gracias por venir a mi encuentro. Gracias por ser esa persona que va a venir a traer paz en mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que perdonaste todos mis pecados. Quiero ser una mejor persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida y conforme a ello, guíame a ser mejor cada día. Si hiciste esta oración, Jesús caminará contigo de ahora en adelante. Y a ti que ya habías hecho esta oración, yo te invito a que reflexiones y puedas ver Jesús en cada detalle de tu vida. Que el Señor en este encuentro traiga paz y traiga amor a sus vidas en el nombre de Jesús.